¡Sorpresa! Soy yo, Joana. Resulta que Tony está de vacaciones. Bueno, yo creo que se ha escaqueado porque le toca explicar el cuadro de las velocidades. Pero no te preocupes, que te voy a dar unos cuantos truquitos super express y te lo vas a aprender súper fácil. Aunque lleves un Ferrari, no puedes ir a todo lo que te da por la autopista. Hay límites de velocidad. Ahora vamos a ver los límites de velocidad genéricos. La palabra genérico significa en general. Hay algunos que seguro que ya te sabes. ¿Cuál es la velocidad máxima genérica en una autopista si vas en coche? 120 km por hora, ¿verdad? Pues eso, en general, si vas con un coche por la autopista, el límite de velocidad es 120. ¿Pero qué pasa si hay una curva chunga y no se puede ir a 120? Ahí la DGT puede decidir que la velocidad máxima sea de 80. Van y te plantan una señal antes de la curva, para que aflojes. Esos 80 son una velocidad específica. Fíjate que específica empieza como especial. Es una velocidad especial para un tramo diferente de la velocidad general, la genérica. Las señales las veremos más adelante, pero pueden estar tanto como esta señal vertical, como pintadas en el suelo, en cuyo caso se llaman marcas viales. Lo importante aquí es que sepas que las señales específicas prevalecen sobre las genéricas. Prevalecen quiere decir que mandan. Las específicas mandan sobre las genéricas. Ahora que te han quedado claras la diferencia entre velocidad específica y genérica, vamos a ver una a una las diferentes velocidades genéricas, en función del tipo de vehículo y del tipo de vía. ¡Qué de cosas, ¿no? ¿Y esto hay que aprendérselo? Pues sí, que lo preguntan mucho. Pero ya verás, como al acabar este vídeo te lo vas a saber. Confía en mí. Vamos a empezar por despejar un poco todo esto. Mucho mejor, ¿no? Para las velocidades vamos a hacer 4 grupos de automóviles. ¿Cuáles son los más rápidos que conoces? Los coches y las motos, ¿verdad? Pues aquí tenemos el primer grupo. También vamos a meter en este grupo las motos de 3 ruedas, o como dice la DGT, vehículos de 3 ruedas asimilados a motocicletas. Cuando tráfico dice que un vehículo se asimila a otro, te está diciendo que se le aplican las mismas normas y restricciones. Vamos, que vienen a ser lo mismo. También vamos a meter las autocaravanas, pero las que pesan poco y por eso corren. Son las autocaravanas con una masa máxima autorizada menor o igual a 3.500 kilogramos. Ojo, que hablamos de autocaravanas, no de caravanas tiradas por coches. Y las pick-up, que son esas camionetas que se ven en las pelis americanas, donde los asientos y la zona de carga están separados, y la masa máxima no superan los 3.500 kilogramos. Para acordarte de este grupo, puedes pensar que son todos los vehículos en los que te molaría irte de vacaciones con tus amigos. Vamos a llamarlo Grupo Vacaciones. Ay, para acordarte mejor, cierra los ojos. Va, porfa, ciérralos. E imagínate a ti en cada uno de estos vehículos, con las ventanillas bajadas. Bueno, si vas en moto no bajes la ventanilla. Y echándote unas risas con tus amigos, en un turismo, en una moto molona de 3 ruedas, en una autocaravana. ¡Buah! Y en una pick-up de esas de las pelis americanas. Vamos con el siguiente grupo. Estos se parecen a los coches y por eso también son rápidos. Son coches mutantes. Para que te acuerdes te voy a contar un chistaco. Estos son 2 animales que se encuentran por la calle y uno le dice al otro: ¿y tú qué animal eres? Yo un perro lobo. ¿Y eso? Porque mi padre era un perro y mi madre una loba. ¿Y tú? Pues yo soy un oso hormiguero. Venga ya. Bueno, Los automóviles mutantes también son una mezcla rara, fruto del amor entre un coche y una furgoneta. El vehículo mixto adaptable y el derivado del turismo. Sirven para transportar tanto personas como mercancías. El derivado del turismo se parece más al padre, a un coche, y el vehículo mixto adaptable a la madre, a una furgoneta. A estos les dejan correr, pero no tanto como al grupo anterior. En este mismo grupo, a los mutantes, les vamos a sumar a los autobuses, que transportan personas.
Resulta que los autobuses tienen pocos accidentes y ya sabes, el transporte público mola, así que les dejamos correr. A este grupo les llamamos buses y mutantes. Bueno, para abreviar podemos llamarle Bustamantes. ¿Sabes quién es Bustamante, no? Mira, mira, mira cómo suena. No soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que soy de acero, tengo el corazón blandito y de lo castillo muero. Perdón, es que soy muy fan. Vale, ya. Pues hemos visto al grupo de vacaciones y a los Bustamantes. Ahora vamos a por otro grupo que lleva carga, así que va más lento. Son los camiones, tractocamiones y furgonetas. También tenemos los vehículos articulados, las autocaravanas con una masa máxima autorizada mayor de 3.500 kilogramos y los automóviles con remolque. A este grupo le llamaremos los pesados. ¡Ojo! No te líes con las autocaravanas del grupo de los pesados y las del grupo de vacaciones. Las del grupo de vacaciones son hasta 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada. Si pesase 3.501, ya estaría en el grupo de los pesados. Tampoco te líes con los remolques. Un coche es del grupo de vacaciones, pero si le pones un remolque, entonces pasa a ser del grupo de los pesados. Cualquier automóvil con un remolque pesa más y le dejan correr menos. Así que con remolque estarán en el grupo de los pesados. Y finalmente otros, que son los más cacharros de los automóviles. Los cuadriciclos y los vehículos de 3 ruedas no asimilados a motos. Para que te sea fácil acordarte, a este grupo lo vamos a llamar Licor 43. El 4 de cuadriciclo y el 3 de vehículo de 3 ruedas. Ojo, estamos hablando de cuadriciclos, no de cuadriciclos ligeros, y de vehículos de 3 ruedas. No los confundas con los ciclomotores de 3 ruedas, ni con los asimilados a motocicletas que vimos antes. Bueno, pues ya hemos visto estos 4 grupos de automóviles. El grupo de vacaciones, los Bustamantes, los pesados y los del Licor 43. Para acordarte de los 4 grupos te puedes imaginar una historia. Vas de vacaciones con los amigos en un coche molón y no paras de cantar una de Bustamante, la de No soy un Superman. Claro, tus amigos te dirán que eres un pesado, que basta de Bustamante. Y luego salís por la noche desde el hotel, sin coche, que es más seguro, y te tomas un chupito de Licor 43. Nada de alcohol y conducir, ¿vale? Vamos a empezar por las vías en las que se puede correr más. ¿A qué sabes cuáles son? Las autopistas y autovías. Fuera de poblado también tenemos las carreteras convencionales y las vías para automóviles. Ojo, que antes era un poco más lío y la DGT hacía distinciones dependiendo de cómo era el arcén o de si era una vía para automóviles. Olvídate de esto. Las carreteras fuera de poblado, que no son autopista ni autovía, las meten todas en el mismo saco. Las carreteras convencionales. Dentro de poblado tenemos las vías urbanas y travesías. Ya sabes que por ahí hay personas humanas. Bueno, y alguna no tan humana. Y por eso es por donde se puede correr menos. ¿Te acuerdas de las travesías? Son esas carreteras que atraviesan una población y por tanto se consideran dentro de poblado. También tenemos unas carreteras que son la guerra, que parecen más una trinchera que una carretera. Son las vías sin pavimentar, carreteras que no están asfaltadas. Vale, pues ya hemos visto los tipos de automóviles y los tipos de vías. Ahora ya podemos ir completando la tabla de velocidades. Empezamos por las autopistas y autovías. Los del grupo de vacaciones seguro que los sabes. 120 como máximo. Los Bustamantes, autobuses y mutantes, vehículo mixto y derivado del turismo, a 100. Y los pesados, camiones, tractocamiones, furgonetas, autocaravanas de más de 3.500 kilogramos, articulados y automóviles con remolque, a 90. Los cacharros de Licor 43,
cuadriciclos y vehículos de 3 ruedas no asimilados a 70. Ahora las carreteras fuera de poblado, las carreteras convencionales. No son tan seguras como las autopistas y autovías, así que hay que ir un poquito más despacio. El grupo de vacaciones máximo 90. Los Bustamantes lo mismo, 90. Ojo, que tenemos 2 90 seguidos. Y los pesados, 80. Licor 43, igual que en autopistas, a 70. Dentro de poblado es muy fácil. Todos máximo de 50. Acuérdate, población tiene ci como 50. En población 50. Hola, soy Joana, pero la Joana del presente. Vengo a contarte algunos cambios que han hecho los compis de la DGT con las velocidades en poblado. Lo de los 50 km por hora sigue igual, pero en algunas calles las velocidades han bajado. Si es una calle donde solo hay un carril por sentido de la marcha, máximo 30 km por hora. ¿Y qué quiere decir eso de un único carril por sentido de la marcha? Muy fácil. Los únicos casos donde aplicará lo del 30 son estos tipos de calle. Un solo sentido, todos van para el mismo lado y un carril, o 2 sentidos, unos van y otros vienen, pero un carril para cada sentido. Esto es lo mismo que decir un solo carril por sentido. En cualquier otro caso, 50. Por ejemplo, esta calle. Hay un carril para los que van y otro carril para los que vienen. Un único carril por sentido de la marcha, máximo 30. ¿Y qué me dices de esta otra calle? Esta calle tiene un único sentido. Todos los coches van para el mismo lado. Y en el único sentido que hay tenemos 2 carriles. Por tanto, 50 km por hora. Vamos con otra calle. Aquí, para los que van, hay 2 carriles. Y para los que vienen, hay un carril. Por tanto, ¿tú qué dirías? ¿50 o 30? Pues 50, porque para uno de los sentidos de circulación hay más de un carril. Fácil, ¿no? Si coincide con los 2 casos permitidos, 30. Y si no, 50. Hola, soy la voz en off. Sí, la Joana del pasado, la del presente y también la voz en off. Esto es mejor que el 3x2 del Carrefour. ¿Te acuerdas de las travesías? Esas calles dentro de poblado que atraviesan tu ciudad. Las travesías suelen llevar bastante tráfico, así que para evitar atascos, nada de 30. En las travesías, a 50. Da igual el número de carriles. Si se trata de una travesía, la velocidad genérica es de 50 km/h. Ahora vamos con otras calles donde irás un poquito más despacio. Son calles donde no hay diferencia de altura entre la calzada y la acera, donde cuesta distinguir la zona de los peatones y la zona de los coches. Por ejemplo, una calle como esta. A estas calles se les llama calles de plataforma única de calzada y acera, o calzadas elevadas a cota cero. Como los coches y los peatones vamos muy cerquita, la velocidad la bajamos aún más, a 20 km por hora. Y fíjate qué coincidencia, si sumas los 20 y los 30 te da 50. Y ahora vamos con otro caso raro. Esta calle tiene 2 carriles, pero uno de ellos es un carril bici. ¿Qué me dices? A la hora de contar carriles, los carriles reservados para algunos vehículos es como si no estuvieran. Carril bici, carril bus, por tanto, es como si solo hubiese un carril, 30 km por hora. Y antes de terminar, una excepción. ¿Cómo no? Excepcionalmente, la autoridad municipal, tu ayuntamiento, podrá aumentar la velocidad en vías de un único carril por sentido hasta una velocidad máxima de 50 km por hora previa señalización específica. Esto quiere decir que en una calle que tocaba 30, tu ayuntamiento puede decidir subir la velocidad a 50 y te lo señalizará para que lo sepas. Ojo, esto solo afecta a las calles de 30. Las de plataforma única, las de 20, siempre 20, sin excepción. Y bueno, le doy play y sigues con Joana. Con la Joana, la otra. Bueno, tú ya me entiendes. Y en las trincheras, vías sin asfaltar, tirao. Todos máxima genérica de 30. Fíjate. Trinchera 30.
No es tan difícil, ¿no? Empiezas con el 120 arriba del todo, que esta seguro que te la sabes. Y conforme te irás para abajo, más despacito. No, mejor no me pongo a cantar que la lío. 100 y 90. Luego, hacia la derecha también vas más despacio. 90, 90 y 80. Ojo con esos dos 90 de aquí que se repiten, los de vacaciones y los Bustamantes en carretera convencional. Y tenemos unos cuantos que son muy fáciles. Los del Licor 43, fuera de poblado, que van a 70. Fíjate qué curioso. 4 y 3, 7, 70. Dentro de población, los 50. Y en las vías sin asfaltar, las trincheras, 30. Bueno, esto hay que aprendérselo, pero con los truquillos Super Express seguro que es más fácil. Te recomiendo que hagas una pequeña pausa, te pilles papel y boli y te dibujes la tabla. Luego dale al play, que seguimos. Venga, vamos a ver qué tal. Si te pregunto la velocidad máxima de un autobús en una carretera convencional, el autobús es del grupo de los Bustamantes, la segunda fila, y la carretera convencional es la segunda columna. Si empezamos por el 120 y vamos bajando, 100 y 90. Hasta ahora hemos hablado de las velocidades máximas genéricas. Ahora vamos con las mínimas. En autopistas siempre es la misma. Es de 60, que es justo la mitad de 120. ¿Pero qué pasa en el resto de vías? Muy fácil, solo tienes que dividir por 2 la velocidad máxima genérica. Fíjate que en autopistas la mínima es de 60 siempre y no depende del tipo de vehículo. Claro, imagínate que hiciésemos lo de la mitad de la máxima para un camión. El camión es del grupo de los pesados y por autopista puede ir a un máximo de 90. Si hiciésemos lo de dividir por 2, entonces podríamos tener a un camión a 45 por una autopista. Y cuando llegase un coche a 120 por detrás, la podríamos liar parda. Por eso en autopista la mínima siempre es de 60 y no depende del tipo de vehículo. Y terminamos este vídeo del tema de las velocidades en el que hemos visto las velocidades de los automóviles en las diferentes vías. ¡Ánimo! Y sácatela. La teórica.